Muy buenos días, sean todos bienvenidos nuevamente. Un gran placer estar nuevamente con ustedes. Y en esta oportunidad, pues les tengo la buena noticia que vamos a iniciar la unidad número 2. Y para ello les voy a compartir el, el material que gentilmente pues nos ha compartido a la vez el profesor Rubén Oropesa, el ingeniero Rubén Oropesa de nuestra cátedra de Matemática 1. Entonces, vamos a ver, vamos a entrar ya en el concepto de derivada. Este concepto, pues, de una forma u otra está relacionado con los conceptos que habíamos considerado anteriormente, porque resulta que la derivada también es un límite. Tuvimos un periodo importante trabajando con el concepto de límite y esto pues nos va a permitir capturar el concepto de derivada de una función. Entonces, en este sentido, vamos a iniciar con lo que tiene que ver con los incrementos. Entonces, vamos a revisar el incremento, que no es otra cosa que el cambio o la variación que se genera en una variable. O sea, el cambio numérico que se genera en una variable. Y lo pudiésemos interpretar de la siguiente manera. Vamos a suponer una función cualquiera, o la gráfica de una función cualquiera, eh, para la cual tenemos el punto x sub 0, y sub 0, o x sub 0, f de x sub 0. Y vamos a suponer que de la gráfica nosotros pasamos de este punto inicial a un punto final que va a ser, en este caso, XY. Supongamos que XY es el valor, el punto final. Entonces, para que esto ocurra, para que esto suceda, para que pasemos de un punto inicial x sub 0, y sub 0 a un punto final x, y, entonces resulta que las variables tienen que experimentar un cambio o una variación. Es decir, tienen que experimentar un incremento. Entonces, en el caso de la variable independiente x, entonces ese incremento nosotros inclusive lo podemos calcular diciendo x final menos x inicial. Y a eso lo vamos a denotar o lo vamos a escribir como incremento de x con el símbolo delta x. Mientras que en el caso de la variable dependiente y, pasa de y sub 0 a y, entonces también pues tiene que experimentar un cambio, una variación, y eso lo vamos a calcular como y menos y sub 0, es decir, el valor final menos el valor inicial, y lo vamos a simbolizar como delta y. Esta recta que habíamos planteado acá, sencillamente pues es la recta tangente que la vamos a ver dentro de un momento. Ahora bien, como les decía, en el caso de la variable independiente x, este incremento lo denotamos como delta x, va a ser x menos x sub 0, mientras que la variable dependiente, que es la que representa la función, pues vamos a decir delta y va a ser igual al valor final menos el valor inicial, que es y menos y sub 0. Inclusive lo podemos plantear como f de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0. ¿Cómo es esto? Bueno, porque nosotros habíamos dicho que y sub 0 es lo mismo que f de x sub 0. Ahora, ¿quién sería la imagen final? Sería f de la x inicial más el incremento. En definitiva, yo puedo expresar puedo expresar lo que es el incremento de y, bien sea como y menos y sub 0, o lo puedo expresar como f de x sub 0 más el incremento menos f de x sub 0.
También yo pudiese decir que el incremento de Y es igual a Y sub 1 menos Y sub 0. Esa Y final la podemos expresar como Y sub 1. Lo mismo que en el incremento de X podemos decir la X sub 1 menos la X sub 0. Eso es un convencionalismo. Lo importante acá es que en este caso específico yo estoy diciendo que la X final es X, mientras que la X inicial es X sub 0. Planteado esto, entonces le voy a compartir otro concepto que es el de la tasa promedio de cambio. Bueno, la tasa promedio de cambio representa la pendiente de cualquier función. Representa la pendiente de cualquier función. Y es muy, pero muy eficiente, es muy eficaz para el caso de las funciones lineales, porque expresa exactamente el valor en cuestión, es decir, la pendiente. Y nosotros vamos a decir que esta tasa promedio de cambio no es otra cosa que el cociente de los incrementos. Es decir, incremento de Y sobre incremento de X. O también podemos decir, dado que el incremento de Y era, como había dicho anteriormente, f de X sub 0 más el incremento menos f de X sub 0, también la podemos expresar de esta forma. Tasa promedio de cambio. Representa la pendiente de cualquier función. En el caso de las funciones lineales, cae perfecto. Y en el caso de las funciones curvas, representa una aproximación, porque no es exactamente el valor de la pendiente. Le voy a compartir también el concepto de tasa instantánea de cambio. Esta tasa instantánea de cambio, esta famosa tasa instantánea de cambio, no es otra cosa que la función derivada. La función derivada. Y pues esta tasa instantánea de cambio no es otra cosa que el límite de la tasa promedio de cambio cuando el incremento de X tiende a 0. Atención, es el límite de esta tasa promedio de cambio que habíamos visto anteriormente cuando el incremento de X tiende a 0. Y esa tasa instantánea de cambio la podemos expresar como F', es decir, una F con un apóstrofe en la parte superior de esa F. Aquí la tenemos. Es una forma de denotarla. Y entonces, simplemente nosotros decimos a esta función, porque es una función que proviene de la función original, entonces la vamos a llamar función derivada. Y como va a expresar un límite, la condición es que ese límite exista. La condición necesaria y suficiente para que exista la derivada es que ese límite exista. Vamos a ver acá eso que nosotros llamamos tasa instantánea de cambio, que no es otra cosa que la derivada. Vamos a tratar de verlo acá gráficamente. Fíjense, yo tenía acá la X sub 0, es decir, la X inicial con su Y sub 0, que era, eso me iba a reflejar el punto inicial. Y vamos a considerar aquí un valor final, que en este caso es X sub 1, Y sub 1. Entonces, por esos puntos pasa la recta secante. O sea, esta recta que nosotros tenemos acá es una recta secante. Ahora bien, supongamos, yo me ubico nuevamente en una gráfica similar, pero entonces ahora yo voy a suponer, voy a imaginarme que voy a pasar del punto final al punto inicial. Voy a hacer un recorrido donde voy a pasar del punto final al punto inicial. Eso significa que nosotros vamos a hacer que el incremento de X se haga más pequeño, razón por la cual obsérvese aquí que la recta secante 2 tiene la particularidad de que el incremento de X es más pequeño que el anterior, porque obviamente la distancia que hay de X sub 0 a X sub 2 es más pequeña que la distancia que hay de X sub 0 a X sub 1. Vamos a suponer un proceso iterativo, un proceso sucesivo en el cual yo sigo o hago que continúe el incremento de X, lo hago cada vez más pequeño. Entonces, si eso es así,
Obsérvese que la segunda recta secante, es decir, la que pasa por los puntos x sub 0, f de x sub 0 y el punto x cubo y f de x cubo, obsérvese que me va a dar otra recta secante. Pero, ¿qué es lo que está pasando acá? Atención, por favor. Fíjense que estas rectas secantes me van a dar una aproximación a la pendiente de la curva. Y yo diría, mire, pero es que hay una gran diferencia entre la curva y la recta secante, y esa gran diferencia está representada por esta media luna. En el siguiente caso gráfico, obsérvese que esa media luna se hace más pequeña. Es decir, yo podría plantear, pero entonces que la recta secante se va pareciendo más a la curva, y como se va pareciendo más a la curva, entonces las pendientes se van igualando. Se van igualando, y en este caso en el punto x sub 0, f de x sub 0. Quiere decir que esta primera recta me va a dar una aproximación a la pendiente de la curva. Esta segunda recta secante me va a dar otra aproximación a la pendiente de la curva, pero mejor, porque esta recta secante se parece más a la curva que la anterior. Esta tercera recta secante mejoró la aproximación a la pendiente de la curva que las dos anteriores. Hasta que yo hago que esa recta secante, atención por favor, se transforme en una recta tangente. Atención por favor, en el punto x sub 0, la recta tangente y la curva son idénticas. No hay diferencia, razón por la cual la pendiente de la recta tangente es exactamente la pendiente de la curva en el punto x sub 0, f de x sub 0. Entonces, esta es una explicación muy, pero muy sencilla de lo que significa la tasa instantánea de cambio o la pendiente de la recta tangente. Señores, la pendiente de la recta tangente es exactamente igual a la pendiente de la curva en el punto considerado. Esa es la interpretación geométrica de lo que es nuestra derivada. Ahora bien, vamos acá. Esta es la explicación es el complemento de la explicación que les acabo de dar. Se parte de un punto inicial donde está x sub 0 y se va a pasar a un punto final donde la x igual a x sub 1, a través de las cuales se traza una recta secante a la función. Ese es el gráfico 1. Entonces, a medida que vamos reduciendo el incremento de la variable x, podemos ver cómo la recta secante inicial se va desplazando hasta que finalmente cuando el incremento de x se hace muy pequeño, o sea, tiende a 0, la recta secante original se transforma en una recta tangente. Son los gráficos 2, 3 y 4. Entonces, aquí diríamos, puesto que la pendiente de cualquiera de estas rectas secantes viene expresada por, esta es en términos geométricos, la pendiente de cualquier función lineal, y sub 1 menos y sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0. Pero obsérvese que el denominador acá, que es el incremento de x, ese incremento de x se hace cada vez más pequeño, es decir, tiende a 0. Entonces, por eso es que nosotros vamos a decir que la pendiente de la recta tangente es la misma pendiente de la recta secante, pero cuando el incremento de x tiende a 0, y por eso es que lo denotamos de esta forma. Lo podemos expresar también como sigue. En vez de decir y sub 1 menos y sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0, decimos f de x sub 0 más el incremento menos f de x sub 0 sobre el incremento de x. Y esta va a ser la pendiente de la recta tangente. Entonces, la pendiente de la recta tangente, amigos, no es otra cosa que el límite de la tasa promedio de cambio cuando el incremento de x tiende a 0. Esa es en términos geométricos. Ahora bien, analíticamente nosotros podemos decir que esta tasa promedio de cambio, que no es otra cosa que la derivada, la podemos expresar como f', habíamos dicho f' de x sub 0,
Y entonces esto es igual al límite del incremento de y sobre el incremento de x cuando el incremento de x tiende a 0. Recuérdense que el incremento de y era y sub 1 menos y sub 0 sobre x1 menos x sub 0 o y menos y sub 0 sobre x menos x sub 0. Y geométricamente no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente a la curva en el gráfico, en el punto considerado, es decir, en el punto inicial. Entonces aquí vamos a plantear que la derivada de una función f definida en un entorno de x sub 0, entonces podemos decir que esta f tiene derivada en x sub 0 y se denota f' de x sub 0 cuando existe el límite del cociente incremental cuando el incremento de x tiende a 0. Es decir, cuando existe el límite de esta tasa promedio de cambio. El límite de la tasa promedio de cambio es el límite, es la tasa instantánea de cambio. Y obviamente, como nosotros habíamos dicho por allí, que para que exista el límite, entonces deben existir los límites laterales. Para que exista la derivada, debe existir este límite. Vamos a pasar a otro concepto que tiene que ver con el error. Y pues vamos antes a capturar el concepto de diferencial. Entonces, bueno, resulta que una forma de expresar lo que es la derivada era con el f', f' de x, pero también lo podemos plantear en términos de diferenciales. Podemos decir diferencial y sobre diferencial x. Entonces, vamos a ver, se llama diferencial de una función, o sea, de paréntesis de y, diferenciar una función f a la parte principal del incremento o variable lineal, es decir, medido hasta la recta tangente como consecuencia de un incremento de la variable independiente x. Es decir, nosotros vamos a plantear que en el caso específico de esta gráfica que tengo acá, yo voy a decir, bueno, el cambio en la variable y, para el caso de la recta secante, va a ser incremento de y, mientras que el cambio en la recta tangente, va a ser el diferencial. Y resulta que nosotros lo podemos plantear, este diferencial, lo podemos plantear de la siguiente forma. Como habíamos dicho, que una forma de expresar la derivada era f' a través de f' de x, y otra forma era diferencial y, diferencial x. Imagínense que yo digo, diferencial y, o sea, perdón, f' de x sub 0 es igual a diferencial y sobre diferencial x. Entonces, si yo paso el diferencial x al segundo extremo de la igualdad, tendría esta expresión. Tendría diferencial y igual a f' de x sub 0 por diferencial x, donde el diferencial x es aproximadamente igual al incremento de x. Vamos a verlo acá gráficamente. Yo tengo estas dos gráficas. Una que es la recta, una que es la curva y otra cosa que es la recta tangente. Aquí había intentado, se corrió un poquito, pero esta recta que yo llamo tangente es una recta que toca a la curva solamente en el punto x sub 0, y sub 0. Aquí no se ve el y sub 0, pero la imagen de x sub 0 es y sub 0. Entonces, aquí resulta lo siguiente. Yo tengo acá en este punto, por este punto de x sub 0 y por este punto donde tengo a x sub 0 y este punto donde tengo a x, yo tendría aquí una recta secante, que es la que corta a la gráfica en estos dos puntos. No la coloqué acá, pero
quiero decir que aquí se supone que hay una recta secante. Entonces, y aquí hay una recta tangente. Entonces, ¿qué sucede? Que en el caso de la pendiente de la recta secante, la que pasa por estos dos puntos, yo tendría que su pendiente es la tasa promedio de cambio, es decir, el incremento de Y sobre el incremento de X. Mientras que en la recta secante, obsérvese que yo diría también que es un cociente. Ajá, pero es que ¿de qué cociente? Ajá, sería aquí. Este incremento de X va a ser exactamente igual al diferencial X. Mientras que en el lado de las ordenadas, véase que el incremento en la variable Y ya no será delta Y, sino que será diferencial Y. Entonces, fíjense que aquí yo digo que el incremento de X es exactamente igual o es aproximadamente igual a diferencial X, que es lo que se había planteado acá. En todo caso, vamos a decir que cuando yo intento calcular la pendiente de la curva en X sub 0, y para eso utilizo la pendiente de la recta secante, en vez de utilizar la pendiente de la recta tangente, cometo un error. ¿Y cuál sería el error en estas dos pendientes? ¿Cuál sería el error en estas dos pendientes? Es decir, en la pendiente de la recta tangente y la pendiente de la recta secante. El error está en el diferencial, atención por favor, en la parte acá del eje de ordenada. ¿Por qué? Porque en el lado de las abscisas, obsérvese que no hay diferencia, porque el incremento de X y el diferencial X es lo mismo. Entonces nosotros vamos a decir, bueno, entonces el error se produce acá y vamos a decir que este error va a ser el incremento, va a ser el incremento de X menos el diferencial X, valor absoluto, o viceversa. Es decir, yo puedo plantear, como es valor absoluto, puedo decir diferencial Y menos incremento de Y, valor absoluto, o digo incremento de Y menos diferencial Y, valor absoluto. De cualquier forma, yo puedo calcular el error por esa vía. Y por supuesto, el incremento de Y va a ser igual a esta diferencia. Entonces, bueno, como les decía, hay muchas formas de expresar, hay mucha simbología para expresar esta tasa instantánea de cambio. Yo le había dicho inicialmente, la podemos expresar como F', la podemos expresar como diferencial Y, diferencial X. Acá, en la notación de Lagrange, podemos decir f' de x o simplemente y', una forma muy, pero muy simplificada de plantearlo. Y en la notación de Leibniz, podemos decir diferencial, ya se lo había comentado, diferencial f de x, también lo podemos plantear así, diferencial y, diferencial x. En todo caso, este diferencial de x a esto se le llama operador diferencial. Entonces, el teorema de la existencia de la derivada no es otra cosa que una readaptación de lo que es el concepto de límite. Entonces vamos a decir, sea L un valor que pertenece a los reales, sea F una función definida en un entorno de X sub 0, vamos a decir que F' de X sub 0, F' de X sub 0 va a ser igual a L. Va a ser igual a L. Ah, pero para que esta derivada exista, esta tasa instantánea de cambio exista, recuérdese que esa tasa instantánea de cambio no es otra cosa que un límite, entonces deben existir las derivadas laterales. F' de X sub 0 por la izquierda debe ser igual a F' de X sub 0 por la derecha. En todo caso, quiere decir que las derivadas laterales deben existir y estas deben ser iguales. Cuando yo digo que deben ser iguales, se supone que antes deben existir, porque es imposible que dos cosas que no existan sean iguales. Y entonces, vamos a ver aquí el teorema de la derivabilidad de una función real. Esto tiene que ver, hay algunos que lo llaman el teorema de la derivabilidad de la función continua. Y esto es bastante simple porque para que exista la derivada, atención por favor, para que exista la derivada, antes la función debe ser continua.
Entonces, dice acá que si la derivada de la función, es decir, f' de x, eso existe en un punto x sub 0 y y sub 0, podemos afirmar con toda seguridad que la función va a ser continua en x sub 0. Y una forma de verlo es que cuando yo tracé la recta tangente, allí en ese punto no podía haber discontinuidad, porque vamos a suponer, hay una discontinuidad evitable allí, en ese punto. Hay un vacío, hay un hueco. Yo no puedo trazar una recta tangente. Entonces, la continuidad es un prerequisito de la derivabilidad. Pero si yo, eso quiere decir que si yo determino que la función es derivable, digo con toda seguridad, es continua. El equivalente a ese teorema es que si no es continua, entonces no es derivable. Muy sencillo. Si no es continua, no es derivable. Ahora, si es continua, yo no puedo asegurar que sea derivable. Lo que yo sí puedo asegurar que si no es continua, no puede ser derivable. Pero si es continua, pueden pasar las dos cosas, que sea derivable o no. Ok. Vamos a ver acá un caso práctico bastante sencillo y esto de alguna forma lo vamos a utilizar para, para que cuando estemos resolviendo un ejercicio que les voy a dejar. Dada esta función, vamos a determinar la tasa promedio de cambio y la tasa instantánea de cambio en x sub 0. Bueno, esto es bastante simple. Para la tasa promedio de cambio, yo simplemente voy a utilizar la fórmula correspondiente. Entonces voy a decir, dada esta función, aplicando la fórmula, entonces vamos a ver, ¿quién sería f de x sub 0 más el incremento? Entonces, bueno, en el caso A, no me están diciendo cuánto vale x sub 0. Me lo están diciendo es para la tasa instantánea de cambio. Entonces, bueno, yo simplemente voy a sustituir la x por x sub 0 más el incremento. Hago la sustitución, resuelvo este producto notable, determino que esto es x sub 0 al cuadrado menos 4. Luego, cuando yo intento acá calcular, atención por favor, cuando yo intento calcular, perdón, acá digo que f de x sub 0 más el incremento es x sub 0 al cuadrado más 2x sub 0 más el incremento más delta x al cuadrado menos 4 y f de x sub 0 sería x sub 0 al cuadrado menos 4. Entonces, yo acá haciendo la sustitución, obsérvese, sustituyo f de x sub 0 más el incremento, que era esta expresión, la sustituyo acá y también sustituyo a f de x sub 0, entonces, pues simplemente acá cancelo términos semejantes en el caso del numerador y entonces voy a tener acá que ya me va a dar en el numerador 2x sub 0 incremento más incremento al cuadrado sobre incremento de x. Y entonces yo podría inclusive sacar un factor común en el numerador, cancelar los incrementos y me queda que la tasa promedio de cambio es 2x sub 0 más el incremento. ¿Qué significa esta tasa promedio de cambio? Bueno, esta tasa promedio de cambio va a representar la pendiente de la recta secante, atención por favor, la pendiente de la recta secante que pase por el punto x sub 0, y sub 0. Va a representar la pendiente de cualquier recta secante que pase por ese punto. Y hay infinitas rectas secantes allí en ese punto. Ahora, vamos a ver, vamos a calcular la tasa instantánea de cambio conociendo que esta es la fórmula. Entonces, bueno, yo aquí tendría que calcular el límite de la tasa promedio de cambio cuando el incremento de x tiende a 0. Pero como ya yo sé que la tasa promedio de cambio era 2x sub 0 más el incremento, entonces yo digo acá, bueno, sustituyendo el incremento por 0, me queda acá que esto va a ser, va a ser 2x sub 0 más 0. Es decir, que la tasa instantánea de cambio es 2x sub 0. Y si yo quiero calcular la tasa instantánea de cambio, atención por favor, en x sub 0 igual a 3, como habíamos dicho anteriormente,
que la íbamos a calcular en x sub 0 igual 3, entonces sencillamente yo voy a sustituir acá a la x sub 0 por su correspondiente, que es igual a 3, y voy a determinar que la tasa instantánea de cambio en x sub 0 igual 3 vale 6. Y esta sería la tasa instantánea de cambio en el punto donde la x vale 3. Yo podría decir una, una, una aproximación a la pendiente de la curva en x sub 0 sería la tasa promedio de cambio, pero exactamente la pendiente de la curva en x sub 0 igual a 3 es igual a 6. Ajá. Acá vamos a ver un ejercicio similar y le vamos a incorporar el cálculo del error. Entonces vamos a calcular la tasa promedio de cambio, vamos a calcular la tasa instantánea de cambio y vamos a calcular el error. Evidentemente, aquí en esta parte C, vamos a calcular el error suponiendo que eh, esta, esta función pasa de una x sub 0 inicial, 0.25 a una x final 0.50. Vamos a ver acá entonces, calculando la tasa promedio de cambio, voy a usar exactamente la misma fórmula anterior, sustituyo en donde está 2x cuadrado, 2x más 3, voy a sustituir la x por su equivalente, que en este caso va a ser x sub 0 más el incremento. Entonces a ver, y me va a quedar 2x sub 0 al cuadrado más 2x sub 0 más 3. Y entonces, haciendo la sustitución, entonces tendría acá esta expresión donde sustituí 2x, donde sustituí x sub 0 más el incremento, menos f de x sub 0 sobre el incremento, hago la sustitución, cancelo lo que debo cancelar y voy a la simplificación. En este caso específico, saqué un factor común, atención por favor, me quedaba esta expresión, saqué un factor común incremento de x y lo cancelé con el que está en el denominador y me quedó 4x 0 más 2 incremento de x más 2. Entonces, resulta que la tasa promedio de cambio sería esa expresión que está allí, que va a representar la pendiente de la función, que pasa por el punto, x sub 0, f de x sub 0, pero va a representar la pendiente de cualquier función que pase por allí, de cualquier función lineal que pase por allí, o de cualquier recta secante que pase por allí. Pero atención, yo no quiero cualquiera, yo quiero exactamente la de la recta tangente. Voy a proceder a calcular la tasa instantánea de cambio. Entonces aquí simplemente, como la tasa instantánea de cambio es el límite de la tasa promedio de cambio cuando el incremento de x tiende a 0, yo utilizo mi tasa promedio de cambio anterior, sustituyo, en este caso, el incremento de x tiende a 0, y entonces me da 4x0 más 2. Aquí lo tengo. Y a mí me dicen, bueno, usted va a calcular la tasa instantánea de cambio para 0.25. Sustituyo 0.25 acá, me da 3. Calcule ahora para el otro valor. Vamos a ver. Para el otro valor, que era, aquí tenía para 0.25 y lo voy a calcular ahora para 0.50. Entonces, aquí tengo, a ver, tengo el de 0.25, pero tengo el de 0.25
y al sustituirlo me da 3. Lo puedo calcular también para 0,50. Lo voy a tener por allí presente. Lo voy a tener por allí presente. Ahora, fíjense lo siguiente. Yo voy a calcular el error. Entonces habíamos quedado que el error era a f' de x sub 0 por diferencial x. Entonces yo sé que aquí en este caso específico, yo sé o yo tengo que, yo tengo de una vez lo que es la, la derivada que había calculado anteriormente, que era, atención por favor, que era 4x sub 0 más 2. Entonces yo acá simplemente calculo mi derivada en 0,25 y eso es igual a 3. Ya la había calculado. Y el diferencial habíamos dicho que era 0,5, que era la X final, 0,5 menos 0,25 es 0,25. Entonces, bueno, yo simplemente voy a sustituir, yo voy a decir f' de x sub 0 es, vamos a ver, habíamos dicho que f' de x sub 0 en 0,25 es igual a 3, entonces sería 3 por este diferencial x que es 0,25 y eso me da 0,75. 0,75 me da el diferencial y. Y entonces, ¿cuál sería el error? Bueno, pues el error, yo voy a calcular lo que es ya tengo el diferencial y que es 0,75 y me falta ahora el incremento de y, porque habíamos dicho que el error era el valor absoluto del diferencial y menos el incremento de y. Entonces, bueno, yo calculo la imagen final y la imagen inicial. La imagen final es, es la imagen, a ver, la imagen de 0,5. La imagen de 0,5, aquí la tengo, me da 4,5. Y la imagen de 0,25 es 3,625. Y esa diferencia me da 0,0875. Yo tendría aquí diferencial y que me había dado 0,75 menos 0,875 me da 0,125. En este planteamiento, véase que f de x sub 0 más el incremento no es otra cosa que la imagen del valor final. Por eso que yo había dicho f de 0,5. Y f de x sub 0 es la imagen del valor inicial. Por eso que yo había planteado f de 0,25. Bueno, es bastante sencillo. Yo les voy a dejar acá estos ejercicios para que logren hacer el cálculo. Dadas las siguientes funciones, ustedes van a determinar la tasa promedio de cambio, la tasa instantánea de cambio, para X 0,02 y van a calcular el error, y ese error lo van a calcular considerando que la X pasa de 0,02 a 0,005 para estos casos que tenemos acá. Y pues estos ejercicios me los van a resolver y va a formar parte de la evaluación, de esta evaluación que nosotros hacemos grupal, pero cuya entrega va a ser individual. Y esto me lo pueden entregar para la próxima, a ver, hoy estamos a sábado, pudiesen entregarme esto con tranquilidad para el próximo miércoles. Ok, vamos a dejar esta grabación hasta acá y vamos a continuar con una siguiente clase. Por lo demás, quiero agradecerles su atención y nos vemos
en la próxima actividad que va a ser pues muy pero muy pronto. Un abrazo, muchas bendiciones.